Tienes 14 años, y el aire en el palanquín sellado es denso con el aroma de la seda y tu propio miedo. Afuera, la ciudad prohibida bulle con un poder que solo puedes imaginar. Un mundo de jade, laca y frases susurradas que pueden acabar con una vida. Ya no eres una persona, eres una vasija, una madre potencial para el hijo de un emperador. Esta es la vida secreta de una concubina china. Una jaula dorada donde la belleza es un arma y la supervivencia es un arte. Y ahora, por favor, detén el video y suscríbete a nuestro canal. Para poder seguir haciendo videos como este, necesitamos llegar a 1000 suscriptores lo antes posible. Gracias. El viaje a esta caja sofocante comenzó en las suaves y neblinosas colinas del sur, hace toda una vida. Una vez te llamaste Lin, un nombre tan común como las flores silvestres que crecían junto al río cerca de tu hogar. Eras la hija de un funcionario menor, un hombre cuya ambición era un dolor sordo y persistente. Vio en tu rostro juvenil, en la curva de tu frente y en la delicada línea de tu mandíbula, no a una niña a la que atesorar, sino una llave que podría abrir las puertas a un mundo de influencia y favor imperial con el que solo podía soñar. El día en que llegaron los eunucos imperiales fue un día de emociones extrañas y contradictorias. Tu aldea, un lugar de ritmos predecibles y rostros familiares, quedó en un estado de animación suspendida. La llegada de los mensajeros del emperador era un honor aterrador y paralizante. Se movían con una gracia escalofriante, sus rostros lisos, máscaras impasibles que no delataban nada. Eran los ejecutores del sistema, hombres que habían sacrificado su propia hombría para servir al patriarca supremo, el Hijo del Cielo. Sus ojos, desprovistos de deseo personal, eran instrumentos de fría y objetiva evaluación. Te examinaron no como un hombre examina a una mujer, sino como un mercader valora una rara pieza de porcelana. Tus dientes, tu cabello, la textura de tu piel, la longitud de tus dedos, incluso el sonido de tu voz, cada parte de ti fue catalogada, juzgada contra un estándar invisible e implacable. Tu padre, normalmente un hombre de severa compostura, temblaba mientras les ofrecía té. Sus manos temblaban tanto que las tazas tintineaban en sus platillos. Él era, a su manera, un ejecutor cómplice, sacrificando a su hija en el altar de sus propias aspiraciones. Fuiste elegida. La palabra resonó en el repentino silencio de tu hogar, una sentencia de muerte disfrazada de proclamación de gloria. Tu madre lloró, pero sus lágrimas eran un cóctel complejo de orgullo y un profundo dolor instintivo que nunca podría expresar. Ella sabía, como todas las mujeres sabían, lo que este honor realmente significaba. Era una anulación. Te alejarían de ellos, te despojarían de tu nombre, tu pasado sería cercenado como un hilo. Te convertirías en una criatura del palacio, un adorno numerado y clasificado en la vasta colección del emperador. Los preparativos fueron un torbellino de actividad, un intento frenético de pulir la ofrenda sacrificial. Te bañaron en leche y miel, te frotaron la piel hasta dejarla en carne viva, te peinaron y perfumaron el cabello con jazmín. Te enseñaron los intrincados rituales de la etiqueta de palacio, cómo caminar, cómo hablar, cómo hacer reverencias, cómo servir el té, cómo hacer de tu cuerpo un instrumento dócil y complaciente. Fue una deshumanización sistemática, una erosión de la niña que eras para dar paso a la concubina en la que debías convertirte. El pavor hueco que se había asentado en tu estómago como una piedra el día de tu selección se había convertido ahora en un residente permanente, un compañero frío en tu nueva y dorada realidad. Al subir al palanquín, dejando atrás el único mundo que habías conocido, no miraste hacia atrás. Mirar hacia atrás era reconocer la pérdida. Y la primera regla de supervivencia en la ciudad prohibida era no sentir absolutamente nada. La ciudad prohibida no era una ciudad, era un universo en sí misma, un laberinto expansivo de patios, salones y jardines, todo gobernado por un orden rígido y sofocante. El aire mismo parecía diferente aquí, cargado con el peso de la historia, la intriga y los deseos no expresados. A tu llegada, a ti y a las otras chicas elegidas, las condujeron a través de una serie de puertas, cada una adentrándolas más en el corazón de esta magnífica prisión. Te asignaron una habitación pequeña y espartana en el Palacio de la Elegancia Congregada, un nombre tan cruelmente irónico que parecía una burla deliberada. Aquí ya no eras Lin.
Te dieron un nuevo nombre, Meiying, que significa Bella Flor, una etiqueta que definía tu único propósito. Ahora eras una dama talentosa, uno de los rangos más bajos de las concubinas imperiales, un retoño en un vasto y competitivo jardín, esperando captar un solo rayo del sol imperial. Los meses iniciales fueron un periodo de entrenamiento intenso e incesante. Bajo la atenta mirada de eunucos veteranos y matronas de palacio, aprendiste las artes que se esperaban de una mujer imperial. La caligrafía, la pintura, la música y el complejo juego del Go te fueron inculcados, no para tu propio enriquecimiento, sino para convertirte en una distracción más agradable para el emperador. Tu educación era una forma de guerra psicológica. Te enseñaron las historias de dinastías pasadas, con un enfoque particular en los destinos de las concubinas que habían disgustado al emperador o habían caído víctimas de las intrigas de sus rivales. No eran lecciones, eran advertencias, cuentos con moraleja entretejidos en el tejido de tu existencia diaria. Supiste de la emperatriz Lui, cuyos celos la llevaron a mutilar a su rival, la consorte Qi, convirtiéndola en un cerdo humano. Oíste susurros de concubinas envenenadas, estranguladas u obligadas a suicidarse, sus nombres e historias convirtiéndose en fantasmas que rondaban los corredores del palacio. Los ejecutores cómplices del sistema estaban por todas partes. Los eunucos, con sus voces agudas y sus pasos deslizantes, eran los ojos y oídos del emperador. Su lealtad absoluta, sus métodos despiadados, controlaban cada aspecto de tu vida, desde la comida que comías hasta la ropa que vestías. Eran los árbitros del favor, los guardianes de la alcoba del emperador, y sus sonrisas eran tan peligrosas como sus ceños fruncidos. Las concubinas mayores, mujeres que habían sobrevivido años en este entorno traicionero, eran otra fuente de terror constante y de baja intensidad. Te veían a ti y a las otras, recién llegadas, no como hermanas en un cautiverio compartido, sino como nuevas amenazas, nuevas rivales en el juego de suma cero del favor imperial. Su amabilidad era una máscara, sus consejos una trampa potencial. Te enseñaron el arte de la insinuación, el lenguaje de las amenazas veladas y la importancia de forjar alianzas, por muy temporales y frágiles que fueran. Aprendiste a leer los sutiles cambios en el clima social del palacio, a discernir quién gozaba de favor y quién no, a navegar por las traicioneras corrientes de celos y ambición que fluían por cada patio y corredor. La soledad era una presencia física, un dolor constante en tu pecho. Estabas rodeada de gente, pero completamente sola, tus pensamientos y miedos tus únicos compañeros verdaderos. La lucha consistía en mantener un sentido de identidad, en aferrarse al recuerdo de la niña llamada Lin, contra la fuerza abrumadora del sistema diseñado para borrarla. Tu destino, te diste cuenta rápidamente, no era tuyo. Pertenecía al tirano disfuncional en el centro de este universo, un hombre al que ni siquiera habías visto. El emperador, el hijo del cielo, era menos un hombre y más un mito, una deidad distante y todopoderosa cuyos humores dictaban el clima de toda la ciudad prohibida. En tu primer año no lo viste ni una sola vez. Oías de sus visitas a otros palacios, de los farolillos encendidos para su llegada, de los sonidos de música y celebración que se colaban por encima de los altos muros, un recordatorio constante de tu propia irrelevancia. Era el emperador Jia Jing, un hombre cuyo reinado estuvo marcado por una paranoia profunda y corrosiva. Había ascendido al trono siendo un adolescente, y los años habían convertido su inseguridad inicial en una psicosis política en toda regla. No confiaba en nadie, viendo asesinos y conspiradores en cada sombra. Su obsesión no era gobernar, sino una búsqueda desesperada y absorbente de la inmortalidad. Esta fijación había convertido el palacio en un laboratorio para sus extraños y a menudo letales experimentos alquímicos. Sacerdotes y místicos taoístas, con sus promesas de elixires y píldoras mágicas, se habían convertido en sus consejeros de mayor confianza, su influencia eclipsando la de sus ministros y generales. La corte estaba plagada de sus extraños rituales, el aire a menudo denso por el humo de hierbas ardientes y el aroma empalagoso de extraños brebajes. Este era el tirano disfuncional al que debías complacer, un hombre cuya mente era un laberinto de miedo y fantasía esotérica. Tu primer encuentro con él fue tan anticlimático como aterrador. No fuiste elegida para su lecho, sino para servirle durante un banquete.
Junto con una docena de otras concubinas de bajo rango, te arrodillaste en el suelo pulido, con la cabeza inclinada, tus manos firmes mientras le ofrecías vino en una copa de jade. No te atreviste a mirarle a la cara, pero podías sentir su presencia, un aura palpable de poder absoluto e inestabilidad latente. Su voz, cuando habló, fue sorprendentemente suave, pero tenía un filo de crueldad caprichosa que te erizó el vello del brazo. No hablaba a sus ministros sobre asuntos de Estado, sino a sus consejeros taoístas sobre la obtención de minerales raros para sus elixires. Era un hombre completamente consumido por su propio mundo interior, el vasto imperio que gobernaba un mero telón de fondo para su drama personal. Ser notada por un hombre así era caminar por el filo de una navaja. Ser ignorada era languidecer en la oscuridad, una flor marchitándose en la vid. Pero ser elegida, ser llevada al santuario interior de su paranoia, era entrar en una nueva y más peligrosa fase del juego. Para el emperador Jiajing, las mujeres de su harén no eran objetos de deseo en el sentido convencional. Eran parte de sus experimentos alquímicos. Creía que la esencia vital de las jóvenes vírgenes podía ser cosechada para alimentar su propia longevidad. Esta fantasía retorcida, nacida de su terror a la muerte, había transformado la alcoba imperial de un lugar de intimidad a un sitio de crueldad sistemática. La víctima indefensa no era solo una mujer, sino cientos, todas atrapadas en la red de su obsesión patológica. Tu turno llegó en una fría noche de otoño. Un eunuco veterano llegó a tus aposentos, con el rostro impasible, y pronunció las palabras que toda concubina anhelaba y temía a la vez. El emperador te convoca. La preparación fue un asunto frenético y ritualizado. Te bañaron de nuevo, perfumaron tu cuerpo, arreglaron tu cabello en un peinado elaborado, te vistieron con capas de la seda más fina, cada una barrera delgada como un susurro contra el frío y lo desconocido. Mientras te conducían por los silenciosos patios iluminados por la luna, el silencio mismo parecía gritar. Te llevaron al Palacio de la Pureza Celestial, la residencia privada del emperador. El aire en el interior era denso por el aroma del incienso y productos químicos desconocidos, un testimonio de su continua búsqueda de la vida eterna. El emperador estaba esperando, no en su cama, sino en una cámara llena de vasijas de bronce y cartas de las constelaciones. Era más viejo de lo que habías imaginado, su rostro una máscara de piel pálida y empolvada, sus ojos oscuros y agitados pozos de sospecha. No te miró con lujuria, sino con la curiosidad desapegada de un científico que examina un espécimen. Habló del equilibrio del yin y el yang, de la fuerza vital, el chi, que residía dentro de ti. Sus palabras eran un revoltijo confuso de filosofía taoísta y delirio paranoico. Creía que al aparearse con jóvenes vírgenes sin emisión, podía absorber su esencia yin, fortaleciendo así su propio yang y prolongando su vida. El acto en sí fue un procedimiento frío y clínico, desprovisto de cualquier semblanza de pasión o conexión. Eras una vasija, un ingrediente vivo en su grotesca receta para la inmortalidad. La experiencia fue profundamente deshumanizante, una violación que iba más allá de lo físico. Fue un asalto a tu propia esencia, tu fuerza vital tratada como una mercancía para ser consumida. Después, fuiste despachada, enviada de vuelta a tus aposentos en el frío del amanecer, tu cuerpo dolorido, tu mente un torbellino de confusión y vergüenza. Esta se convirtió en tu nueva realidad. Eras convocada periódicamente, una chica más en una larga fila de chicas, todas alimentando el insaciable miedo del emperador a su propia mortalidad. Fuiste elevada en rango a dama noble, un ascenso que trajo consigo una habitación más grande, ropas más finas, y los celos latentes de tus rivales. El ascenso no era una recompensa, era una marca. Significaba que ahora eras una parte más significativa del extraño ritual del emperador. Tu proximidad a él te convertía tanto en un objetivo como en una herramienta. La tortura psicológica era incesante. Vivías en un estado de ansiedad constante, tus días medidos por las llegadas y partidas de los eunucos, tus noches llenas del pavor de la siguiente convocatoria. Viste el precio que se cobraba en las otras chicas. Algunas se volvieron retraídas y silenciosas, sus ojos vacíos, sus espíritus rotos. Otras se volvieron frágiles y crueles, volcando su propio sufrimiento hacia afuera, arremetiendo contra las que estaban por debajo de ellas.
Era una clase magistral de crueldad sistemática, un sistema diseñado para quebrar el espíritu humano, para volver a las mujeres unas contra otras, para asegurar que el único poder en este mundo perteneciera al hombre en su centro. El palacio era un ecosistema cerrado de intrigas, y las alianzas eran la única moneda que importaba. Aprendiste esta lección por las malas. Tu ascenso de rango, aunque aparentemente una bendición, te había puesto una diana en la espalda. Las otras concubinas, particularmente aquellas que habían estado más tiempo en el palacio y aún no habían recibido el favor del emperador, te veían como un obstáculo. Sus sonrisas se volvieron más afiladas, sus preguntas educadas cargadas de púas ocultas. La más peligrosa de ellas era la consorte Duan, una mujer cuya belleza era tan formidable como su ambición. Llevaba 5 años en el palacio y le había dado al emperador una hija, un hecho que le otorgaba un estatus significativo, pero que no alcanzaba el premio final. Un hijo. Vio el interés del emperador en ti, por muy clínico y extraño que fuera, como una amenaza directa a su propia posición. Sus celos eran una fuerza palpable, un veneno frío que se infiltraba en cada interacción. Comenzó a orquestar una sutil campaña en tu contra. Una horquilla preciosa, un regalo del emperador, desapareció de tu habitación, solo para ser encontrada en posesión de tu doncella personal, quien luego fue brutalmente golpeada por un robo que no cometió. Comenzó a circular el rumor de que practicabas hechicería en secreto para atrapar al emperador, una acusación peligrosa en una corte ya inmersa en la superstición y la paranoia. Sentiste que te aislaban lenta y metódicamente, los muros invisibles de la ciudad prohibida cerrándose sobre ti. Te diste cuenta de que no podías sobrevivir sola. Tu única esperanza era encontrar un protector, alguien con suficiente poder para protegerte de las maquinaciones de la consorte Duan. Ese protector llegó en la improbable forma de un eunuco llamado Wei. Wei era uno de los eunucos de mayor rango, un hombre que había servido al emperador Jiajing durante más de 20 años. Era un ejecutor cómplice del sistema, con las manos manchadas por las crueldades silenciosas de la corte, pero también era un pragmático. Había visto a innumerables concubinas ascender y caer, y entendía el delicado equilibrio de poder mejor que nadie. Vio en ti no solo otra cara bonita, sino un activo potencial. Eras joven, tenías la atención del emperador y eras, en su opinión, lo suficientemente inteligente como para ser útil. Se te acercó una tarde, su voz un suave carraspeo en el crepúsculo de tu pequeño jardín. No ofreció amistad, ofreció una transacción. Te protegería, te guiaría y aseguraría tu continuo favor con el emperador. A cambio, serías sus ojos y oídos, informándole de los susurros y secretos de los aposentos de las mujeres. Era un pacto con el diablo, un paso más profundo en la ambigüedad moral del palacio. Pero era un pacto que no podías rechazar. Tu supervivencia dependía de ello. Bajo la tutela de Wei, aprendiste a jugar el juego con un nuevo nivel de sofisticación. Te enseñó cómo volver las intrigas de tus rivales contra ellas, cómo plantar tus propios susurros, cómo fingir debilidad para atraer a tus enemigos a una trampa. Te convertiste en una estudiante de la guerra psicológica, tu inocencia una máscara cuidadosamente elaborada. Aprendiste a usar la propia paranoia del emperador a tu favor. Sabiendo su miedo al veneno, hiciste un gran espectáculo de probar tu propia comida antes de que fuera servida. Una sutil actuación de lealtad que apelaba directamente a sus ansiedades. Cultivaste un aire de pureza serena, casi espiritual, posicionándote no como una criatura de ambición, sino como otro componente de su búsqueda de la inmortalidad, una contribuyente dispuesta y desinteresada a su bienestar. Era una actuación retorcida y agotadora, una batalla constante para reprimir tu propia repulsión y miedo. Te estabas convirtiendo en una de ellos, tu humanidad erosionándose con cada sonrisa calculada, cada sumisión fingida. La niña llamada Lin era ahora solo un recuerdo vago y fantasmal, una baja de tu voluntad de sobrevivir en este hermoso y monstruoso lugar. La obsesión del emperador con la alquimia taoísta comenzó a escalar. Su comportamiento se volvió más errático y sus demandas más peligrosas. Su búsqueda del elixir de la vida lo había llevado a creer que necesitaba consumir un tipo especial de píldora, una hecha con la sangre menstrual de vírgenes, mezclada con perlas en polvo y otros ingredientes exóticos.
Este ingenio perverso marcó un nuevo y horrible capítulo en la vida de las mujeres de palacio. Se emitió un decreto. Un grupo selecto de las concubinas más jóvenes, chicas de entre 13 y 16 años, serían elegidas para este propósito específico. Serían alojadas en el Palacio de la Eterna Primavera, sus dietas estrictamente controladas para asegurar la pureza de sus fluidos vitales. Se les prohibió comer nada que no fueran hojas de morera y agua de lluvia, una dieta diseñada para mantenerlas débiles y dóciles. Se convirtieron, en esencia, en un rebaño humano cultivado para una única y grotesca cosecha. Te libraste de este destino en particular, por ser un poco mayor, pero te viste obligada a presenciar su implementación, un espectáculo escalofriante de la psicosis metastásica del emperador. Viste el terror en los ojos de las chicas elegidas, algunas de las cuales habías considerado amigas mientras se las llevaban. Eran las últimas víctimas indefensas, sus cuerpos transformados en laboratorios vivientes para la retorcida fantasía del emperador. Los médicos del palacio, antes hombres de sanación, eran ahora ejecutores cómplices del sistema del más alto nivel, sus conocimientos médicos reutilizados para servir a la locura del emperador. Supervisaban la recolección del plomo rojo, como se le llamaba eufemísticamente, sus rostros sombríos e impasibles mientras llevaban a cabo sus grotescas tareas. La atmósfera en la ciudad prohibida se volvió más oscura, el aire denso con una tensión que era casi insoportable. La crueldad sistemática había alcanzado un nuevo apogeo. Las chicas en el Palacio de la Eterna Primavera se morían lentamente de hambre, sus cuerpos consumiéndose, sus espíritus aplastados. Los susurros de su sufrimiento se extendieron por los aposentos de las mujeres, historias de desmayos, de llantos que resonaban por los salones por la noche, de una desesperación tan profunda que era como una enfermedad física. La consorte Duan, siempre oportunista, vio este nuevo acontecimiento como una oportunidad para consolidar su propio poder. Se convirtió en una defensora vocal de las búsquedas alquímicas del emperador, elogiando su sabiduría y devoción. Se encargó de ayudar a supervisar el proyecto, su crueldad encontrando una nueva salida, oficialmente sancionada. Visitaba el Palacio de la Eterna Primavera, su rostro una máscara de falsa simpatía, y reprendía a las chicas hambrientas por su falta de devoción, acusándolas de impurezas si tan solo gritaban en su hambre. Era un monstruo creado por un sistema monstruoso, sus propias inseguridades y ambiciones retorcidas en un arma de abuso. Tu protector eunuco, Wei, te advirtió que te mantuvieras alejada, que fingieras ignorancia, que te concentraras únicamente en mantener el favor del emperador. Era un consejo pragmático, el único consejo sensato en un mundo demente, pero te carcomía. No hacer nada era ser cómplice, permitir que tu propia supervivencia se comprara a costa del sufrimiento de otros. Los compromisos morales se estaban acumulando, cada uno una pesada piedra en tu conciencia. Habías aprendido a jugar el juego, pero empezabas a darte cuenta de que no había ganadores, solo diferentes grados de pérdida. El punto de quiebre llegó, como suele suceder, no con una gran explosión, sino con un único acto desesperado. Una de las chicas del Palacio de la Eterna Primavera, una joven llamada Liena que había llegado al palacio en el mismo grupo que tú, no pudo soportar más el tormento. Liena era un alma tranquila y gentil, conocida por su habilidad para tocar la cítara, su música una rara fuente de belleza genuina en la sofocante atmósfera de la corte. Pero el hambre, los constantes procedimientos médicos y el terror psicológico la habían quebrado. Una noche, en un ataque de desesperación, se ahorcó de las vigas de su pequeña habitación con su propia faja de seda. Su muerte no fue tratada como una tragedia, sino como un inconveniente, una impureza que había contaminado el sagrado proyecto del emperador. Su cuerpo fue retirado sin ceremonias, su existencia borrada como si nunca hubiera existido. Pero su suicidio envió una onda de choque por los aposentos de las mujeres. Fue un testimonio crudo e innegable del horror de su situación. La desesperación tácita que había estado hirviendo bajo la superficie ahora tenía un nombre, un rostro, una finalidad trágica. Para un pequeño grupo de concubinas, la muerte de Liena no fue solo una tragedia, fue un catalizador. Lideradas por una mujer llamada Yang Jining, una concubina que había sido amiga cercana de Liena, un complot desesperado e impensable comenzó a formarse. Iban a matar al emperador.
Era una misión suicida, una apuesta loca nacida de la desesperación absoluta, pero a sus ojos, era el único camino que quedaba. Ya no eran víctimas indefensas. Estaban eligiendo contraatacar, incluso si eso significaba una muerte segura. La conspiración fue un asunto de susurros y miradas furtivas, una frágil red de confianza, en un mundo donde la confianza era un riesgo fatal. Sabían que no podían usar veneno. La comida del emperador estaba demasiado cuidadosamente vigilada. Decidieron un método más directo, más íntimo: la estrangulación. Esperarían a que estuviera dormido, en el profundo sueño inducido por el opio que a menudo seguía a sus rituales alquímicos, y usarían los cordones de seda de los farolillos del palacio para acabar con su vida. El plan era sobrecogedor por su audacia y su insensatez. Eran un puñado de chicas hambrientas y traumatizadas contra el hombre más poderoso de la tierra, un hombre protegido por una legión de guardias y eunucos. Sin embargo, su resolución era absoluta. Habían sido empujadas más allá de los límites de la resistencia humana, y en su sufrimiento compartido, habían encontrado un extraño y terrible coraje. Eligieron una noche en la que el emperador tenía programado visitar los aposentos de la consorte Duan. Este era un riesgo calculado. La ambición de Duan la convertía en una aliada potencial, pero su crueldad también la convertía en una traidora potencial. Las conspiradoras, lideradas por Yang Jinying, decidieron que no tenían más remedio que intentar reclutarla. Creían que su propia posición precaria, su fracaso en producir un heredero varón, podría hacerla lo suficientemente desesperada como para unirse a su causa. Se hizo el acercamiento, una proposición susurrada en un corredor oscuro. La reacción de la consorte Duan no fue la que esperaban. No aceptó, pero lo que fue más aterrador, no se negó. Escuchó. Su rostro una máscara perfecta e indescifrable, y luego las despidió con un gesto de la mano, dejándolas en un estado de agonizante incertidumbre. ¿Se había unido a ellas o las traicionaría? Sus vidas pendían ahora del capricho de una mujer que sabían que era despiadada y egoísta. La noche del asesinato planeado llegó, densa con una tensión sofocante. Las conspiradoras, con los rostros pálidos y demacrados a la luz parpadeante de las lámparas, recogieron sus cordones de seda, sus manos temblorosas pero sus ojos llenos de una sombría determinación. Se movieron por el palacio como fantasmas. Sus zapatillas de tela no hacían ruido en los suelos pulidos. Conocían la disposición de las cámaras privadas del emperador, las rutinas de los guardias, los momentos de vulnerabilidad en la fortaleza por lo demás impenetrable de su seguridad. Su mayor obstáculo, y su mayor esperanza, era la consorte Duan. No sabían si ella les ayudaría a acceder al emperador dormido, o si ya había dado la alarma y estaban caminando hacia una trampa. Al acercarse a las cámaras del emperador, vieron una escena que les heló la sangre. La consorte Duan las estaba esperando, pero no estaba sola. De pie junto a ella estaba Wei, tu protector eunuco, su rostro tan impasible como siempre. Por un momento, las conspiradoras se quedaron heladas, convencidas de que habían sido traicionadas. Pero entonces, Duan hizo un leve, casi imperceptible asentimiento, y Wei se hizo a un lado, indicándoles que entraran en la alcoba del emperador. Fue un momento de la verdad impresionante y aterrador. Tanto Duan como Wei, los pragmáticos consumados, los supervivientes natos, habían tomado una decisión calculada. Sabían que la locura del emperador se estaba convirtiendo en un lastre. Su negligencia de los asuntos de Estado, su despilfarro del tesoro en su búsqueda de la inmortalidad y su comportamiento cada vez más errático estaban desestabilizando la corte. Vieron este complot desesperado y suicida no como una solución, sino como una oportunidad, un evento caótico que potencialmente podrían manipular para su propio beneficio. No se unían a la conspiración, estaban permitiendo que sucediera, listos para recoger los pedazos, sin importar el resultado. Las chicas se deslizaron en la cámara. El emperador Jiajing dormía en su gran cama, con el denso aroma del opio en el aire. Por un momento, dudaron, mirando al hombre que era la fuente de toda su miseria. Parecía tan pequeño, tan frágil en su sueño, un mero mortal despojado de su aura imperial. Pero entonces el recuerdo de Liena, de su propio sufrimiento, endureció su resolución. Le echaron el cordón de seda alrededor del cuello y tiraron. Pero en su prisa y su terror,
Cometieron un error fatal. Ataron un nudo simple, no un nudo corredizo. Mientras tiraban, el nudo se apretó, cortándole la respiración, pero no lo mató rápidamente. El emperador, con el rostro amoratado y los ojos desorbitados, comenzó a debatirse. Sus ahogados jadeos, un sonido horrible en la habitación silenciosa. El pánico estalló. Las chicas, con su plan saliendo terriblemente mal, tiraron con todas sus fuerzas, pero el nudo se mantuvo firme. En el caos, una de las chicas más jóvenes, aterrorizada por la violenta lucha, perdió los nervios. Se dio la vuelta y huyó, gritando, sus gritos rompiendo la quietud de la noche y sellando su destino. Los guardias, alertados por los gritos, irrumpieron en la habitación. La escena que encontraron fue de una violencia grotesca y pesadillesca. El emperador estaba inconsciente, apenas respirando, un cordón de seda incrustado en su cuello, rodeado por un grupo de concubinas aterradas y luchando. Las conspiradoras fueron capturadas de inmediato. El palacio estalló en caos. La emperatriz, una mujer formidable que había sido marginada durante mucho tiempo por las obsesiones taoístas del emperador, llegó a la escena. Vio de inmediato la gravedad de la situación. Mientras el emperador yacía inconsciente, ella tomó el control. Ordenó a los médicos del palacio que hicieran todo lo que estuviera a su alcance para salvarlo. Luego, con una eficiencia fría y rápida, ordenó el arresto de cada persona implicada, o incluso sospechosa de estar implicada, en el complot. Las consecuencias fueron una purga brutal y sistemática. La emperatriz, aprovechando la oportunidad para eliminar a sus rivales y restaurar una semblanza de orden en la corte, actuó con una precisión despiadada. Las 16 conspiradoras, lideradas por Yang Jinying, fueron sometidas a la muerte por 1000 cortes, una ejecución espantosa y prolongada reservada para los crímenes más atroces. Sus cuerpos fueron desmembrados, sus familias ejecutadas hasta el 9º grado de parentesco, sus nombres maldecidos por la eternidad. El castigo fue un espectáculo de terror patrocinado por el Estado, un mensaje claro y brutal para cualquiera que se atreviera a desafiar la autoridad del Hijo del Cielo. La consorte Duan, la mujer que había estado al borde de la conspiración, también fue arrestada. A pesar de su decisión de última hora de alertar a la emperatriz, su vacilación inicial, su incapacidad para detener el complot de inmediato, fue considerada un acto de traición. Fue condenada. Su ambición y su crueldad la llevaron al mismo destino que las mujeres a las que había atormentado. Su historia se convirtió en otro cuento con moraleja, un testimonio de que en la ciudad prohibida, nadie estaba a salvo. Wei, el eunuco, en un magistral acto de autopreservación, logró escapar de la purga. Afirmó que había estado tratando de detener a las conspiradoras, que estaba en camino para alertar a los guardias cuando estalló el caos. En la confusión, con los actores clave muertos, su versión de los hechos fue aceptada. Permaneció como una figura importante en la corte, un superviviente silencioso y vigilante que había navegado las corrientes traicioneras y emergido, una vez más, ileso. ¿Y tú? Quedaste atrapada en la red. Una de las chicas capturadas, bajo tortura, había mencionado tu nombre, hablando de tu silenciosa simpatía por su difícil situación. Era una acusación endeble, pero en la atmósfera de paranoia y retribución que se apoderó del palacio, fue suficiente. Fuiste arrestada, arrojada a las celdas frías y húmedas de la prisión del palacio. Fuiste interrogada durante días, las preguntas incesantes, las amenazas veladas pero aterradoras. Eras una víctima indefensa una vez más, tu destino pendiendo de un hilo, dependiendo de los caprichos de los que estaban en el poder. Fue Wei quien te salvó. Intervino en tu nombre, hablando con la emperatriz, avalando tu lealtad. Te describió como una chica simple e ingenua, incapaz de un complot tan complejo y traicionero. Argumentó que eras una de las favoritas del emperador y que tu muerte le disgustaría cuando se recuperara. Fue una apelación calculada, jugando con el deseo de la emperatriz de mantener la estabilidad y su respeto por la autoridad del emperador, por muy comprometida que estuviera. Su intervención funcionó. Fuiste liberada, absuelta de toda sospecha y devuelta a tus aposentos. Habías sobrevivido, but no eras la misma. La experiencia había despojado los últimos vestigios de tu inocencia. Habías mirado al abismo, y el abismo te había devuelto la mirada. Comprendiste ahora, con una claridad escalofriante,
la verdadera naturaleza del mundo que habitabas. Era un mundo construido sobre cimientos de crueldad sistemática, donde la supervivencia era una cuestión de suerte, astucia y la voluntad de hacer compromisos morales imposibles. El emperador Jiajing finalmente se recuperó, aunque el intento de asesinato lo dejó aún más paranoico y solitario que antes. Nunca habló del incidente, y un velo de silencio se extendió sobre el llamado levantamiento de las mujeres de palacio. El registro oficial fue saneado, el evento reducido a una nota a pie de página, un breve e inexplicable momento de locura. El emperador se retiró aún más a su mundo de alquimia y superstición, su miedo a la muerte ahora un infierno furioso. Se convirtió en un prisionero virtual en su propio palacio, raramente visto, sus edictos entregados por los eunucos que ahora tenían aún más poder que antes. Tu propia posición, paradójicamente, se fortaleció con la agitación. A los ojos del emperador en recuperación, eras una de las pocas que había permanecido pura, sin mancha por la traición que había arrasado los aposentos de las mujeres. Tu supervivencia fue vista como un testimonio de tu lealtad, una percepción cuidadosamente cultivada por Wei. Fuiste elevada de nuevo, esta vez al rango de consorte imperial, una de las posiciones más altas del harén. Te dieron un patio vasto y hermoso para ti sola, una legión de sirvientes y acceso a una riqueza y un lujo más allá de tus sueños más salvajes. Pero todo era hueco, una hermosa concha vacía. El lujo era una jaula, los sirvientes eran espías y la riqueza era un recordatorio constante del precio que habías pagado. Vivías en un estado de pavor silencioso y perpetuo. Los fantasmas de Liena, Yang Jingying e incluso la consorte Duan, tus compañeros constantes. Interpretaste el papel que se te exigía. Eras la consorte serena y devota. Una presencia tranquilizadora para un hombre profundamente dañado y peligroso. Participabas en sus extraños rituales, ofreciéndole tu ki no con el terror de una niña, sino con la resignación desapegada de una superviviente de largo recorrido. Habías dominado el arte de la disociación, la capacidad de separar tu mente de tu cuerpo, de retirarte a un santuario interior donde la niña llamada Lin todavía existía, aunque fuera débilmente. Viste pasar los años, cómo llegaban nuevas chicas al palacio, sus rostros llenos de la misma mezcla de esperanza y miedo que tú tuviste una vez. Las viste entrar en el mismo ciclo de entrenamiento, competencia y deshumanización. Ahora eras una de las concubinas de mayor rango, una de las mujeres que las recién llegadas miraban con una mezcla de asombro y terror. Podías ver las preguntas en sus ojos. ¿Cómo habías sobrevivido? ¿Qué terribles concesiones habías hecho? No les ofreciste respuestas, ni consuelo. Hacerlo sería ponerte en peligro, romper la regla cardinal de la supervivencia. Te habías convertido en una ejecutora cómplice del sistema. Tu silencio una traición necesaria a tu propio pasado, a tu propio género. Eras parte de la máquina que te había aplastado. El único acto de rebelión que te quedaba era pequeño, secreto e intensamente personal. En la quietud de tu lujosa prisión, practicabas tu caligrafía, la única forma de arte que te traía algo de paz. Pero no escribías la poesía elegante y aprobada de la corte. En su lugar, escribías los nombres de las chicas muertas, Liena, Jingying y todas las demás cuyas historias habían sido borradas. Los escribías una y otra vez, la tinta negra sangrando sobre el delicado papel de arroz, un memorial silencioso y secreto para las víctimas olvidadas de esta jaula dorada. Los años se fundían uno con otro, cada uno marcado por la misma rutina sofocante, la misma desesperación silenciosa. El emperador envejecía, su cuerpo más débil, su obsesión con la inmortalidad más frenética y patética. Los elixires que se suponía que le otorgarían la vida eterna, de hecho lo estaban envenenando. Los metales pesados y los minerales tóxicos que consumía con tanta devoción lo estaban destruyendo lentamente desde dentro. Su piel adquirió una palidez mortal. Sus manos temblaban y su paranoia se profundizó hasta un estado de delirio casi constante. Era un hombre moribundo, consumido por el miedo a aquello mismo que sus acciones habían acelerado. Observaste su declive con una extraña y desapegada piedad. Era un monstruo, el arquitecto de tu miseria y la miseria de incontables otras. Pero en sus últimos años, lo viste por lo que realmente era, un hombre profundamente imperfecto y aterrorizado,
un tirano disfuncional cuya crueldad nacía de su propia y profunda debilidad. Era tan prisionero del sistema como tú, atrapado por las expectativas imposibles de su papel divino, atormentado por el espectro de su propia mortalidad. Su muerte, cuando finalmente llegó, fue tan silenciosa y anticlimática como tumultuosa había sido su vida. Se apagó mientras dormía, su largo y destructivo reinado terminando no con una explosión, sino con un gemido. La noticia de su muerte envió un temblor a través de la ciudad prohibida, pero fue un temblor de incertidumbre, no de dolor. Un nuevo emperador, su hijo, ascendería al trono del dragón, y todo el complejo ecosistema de la corte se vería sumido en un estado de cambio. Para las concubinas supervivientes del emperador Jiaying, su muerte no fue una liberación. Según la antigua tradición, se esperaba que las concubinas que no le habían dado un hijo al difunto emperador lo siguieran en la muerte. A algunas se les concedería el honor de suicidarse, dándoles un cordón de seda o un vial de veneno. Otras, menos afortunadas, serían enterradas vivas en su enorme tumba, sus gritos fantasmales silenciados por toneladas de tierra y piedra, condenadas a servirle en el más allá como lo habían hecho en vida. Era el acto final y brutal de posesión del sistema. Tu destino, sin embargo, fue diferente. Wei, siempre el maestro del juego a largo plazo, había anticipado esto. Años antes, había arreglado que fueras declarada oficialmente la madre adoptiva de uno de los hijos menores del emperador, un niño nacido de una concubina de bajo rango que había muerto en el parto. Fue una maniobra política, una forma para Wei de asegurar su propia influencia con el futuro emperador. Pero para ti, fue un salvavidas. Como madre de un príncipe, te libraste de la tumba. Se te concedió el título de consorte viuda y se te dio un lugar en el Palacio de la Compasión y la Tranquilidad, la residencia tradicional para las viudas de los emperadores pasados. Habías sobrevivido al tirano, a las rivales, a las conspiraciones. Habías ganado el juego. Pero al mudarte a tu nueva y tranquila residencia, no sentiste ninguna sensación de victoria. Tu vida había sido un largo y lento sacrificio. Habías renunciado a tu nombre, tu familia, tu juventud, tu humanidad, todo por el premio de la supervivencia. ¿Y cuál fue tu recompensa? Una jaula más grande y lujosa, donde pasarías el resto de tus días en una oscuridad silenciosa y respetable, una reliquia viviente del reinado de un hombre muerto. En la silenciosa soledad del Palacio de la Compasión y la Tranquilidad, los fantasmas de tu pasado eran tus compañeros más constantes. El silencio de tu elegante patio contrastaba crudamente con el ruido psicológico de tu vida en la corte interior. Aquí, ya no había más intrigas que sortear, ni más rivales que burlar, ni más convocatorias aterradoras en medio de la noche. Solo existía el lento e inexorable paso del tiempo. Eras un monumento viviente a una era pasada, tu presencia un recordatorio constante, aunque silencioso, del largo y problemático reinado del emperador Jiaying. El nuevo emperador, un hombre joven y vigoroso, estaba ocupado consolidando su propio poder, purgando la corte de los corruptos consejeros taoístas de su padre e instalando a sus propios leales. El mundo siguió adelante, dejándoos atrás a ti y a las otras viudas, figuras olvidadas en un nuevo capítulo de la historia. Pasabas los días en contemplación silenciosa, cuidando tu pequeño jardín, practicando tu caligrafía y leyendo las escrituras budistas que hablaban del desapego y la ilusión del mundo material. Intentabas encontrar la paz, reconciliar a la mujer en la que te habías convertido con la niña que una vez fuiste, pero la paz era esquiva. Las cicatrices de tu pasado eran demasiado profundas. Por la noche soñabas con el rostro gentil de Liena, con los ojos feroces de Yang Jining, con los gritos aterrorizados de las chicas enterradas vivas en la tumba imperial. Habías sobrevivido, pero cargabas con el peso de sus muertes, la culpa de tus propias concesiones. Eras un testimonio del profundo coste humano de un sistema que trataba a las mujeres como propiedad, como herramientas, como objetos decorativos para ser usados y desechados a voluntad. Tu vida había sido moldeada por una serie de elecciones imposibles, cada una un paso más lejos de tu propia alma. Habías aprendido las artes oscuras de la supervivencia en un mundo diseñado para destruirte, y al hacerlo, habías perdido una parte de ti misma que nunca podrías reclamar.
La vida secreta de una concubina china no era una historia de romance o glamour. Era una historia de guerra psicológica, de deshumanización sistemática, de la lucha silenciosa y desesperada por aferrarse a la propia identidad frente a un poder abrumador. Era la historia de miles de mujeres, sus nombres y vidas borradas por la historia, su sufrimiento un cimiento silencioso e invisible sobre el que se construyó el gran edificio del imperio. Tus últimos años los pasaste en este estado de sombría reflexión filosófica. Habías visto el pináculo del poder y las profundidades de la desesperación. Habías conocido tanto la exquisita belleza como la grotesca crueldad de la ciudad prohibida. Y habías llegado a comprender que la verdadera prisión no eran los altos muros del palacio, sino las expectativas rígidas e implacables del mundo que representaba. La jaula dorada no era solo un lugar, era una idea, un sistema de creencias que valoraba el poder sobre las personas, la ambición sobre la empatía y el legado sobre la vida. A medida que envejecías, tu belleza desvaneciéndose como los últimos rayos de un atardecer de invierno, encontraste una extraña y agridulce libertad. Ya no eras un objeto de deseo, ni un peón político. Eras simplemente una mujer, una superviviente, un testigo. Y en los últimos y silenciosos momentos de tu vida, pensaste en tu verdadero nombre, el nombre que te habían dado al nacer, el nombre de una flor silvestre junto a un río en el sur. Lin. Era un susurro de hace toda una vida. Un acto final y desafiante de recordar quién eras antes de que el mundo decidiera quién debía ser. El legado de la ciudad prohibida es uno de esplendor arquitectónico y grandeza imperial, un testimonio del poder y la longevidad de una de las grandes civilizaciones del mundo. Sus tejados elevados, sus intrincadas tallas, sus vastos y simétricos patios, todo habla de orden, armonía y el mandato divino del Hijo del Cielo. Pero bajo esta fachada de belleza sublime yace una historia más oscura y compleja, una historia escrita con el sufrimiento silencioso y las vidas borradas de las mujeres que habitaron sus santuarios internos. El sistema del concubinato imperial era un microcosmos de la estructura de poder patriarcal que definió no solo a China, sino a gran parte de la historia humana. Era un sistema que institucionalizaba la objetivación de las mujeres, reduciéndolas a su capacidad reproductiva, su atractivo estético y su valor estratégico en el interminable juego de la política y la sucesión. Las mujeres del harén no eran individuos, eran un colectivo, un recurso, su humanidad secundaria a su función. Sus vidas estaban gobernadas por una jerarquía rígida, un sistema cuidadosamente calibrado de rangos y privilegios diseñado para fomentar los celos y la competencia, para asegurar que nunca se unieran, que su poder siempre se dirigiera unas contra otras, en lugar de contra el sistema que las aprisionaba. Esta era la verdadera y perversa genialidad de la institución. Era una prisión que se autovigilaba, donde las reclusas eran también las guardianas. El coste psicológico de esta existencia es casi imposible de imaginar. Vivir en un estado de vigilancia constante, donde cualquier palabra, cualquier gesto podía ser malinterpretado y conducir a la ruina. Que tu valor entero estuviera ligado al favor fugaz y caprichoso de un solo hombre. Ver tu juventud y belleza como tus únicos activos, sabiendo que disminuyen con cada día que pasa. Vivir con la amenaza constante de la violencia, no solo del Estado, sino de tus propias hermanas en este cautiverio compartido. Era una vida de tortura psicológica profunda e implacable, una erosión lenta y sistemática del yo. Las historias que han sobrevivido, los susurros de emperatrices que mutilaron a sus rivales, de concubinas que asesinaron a sus propios hijos para incriminar a una enemiga, de rebeliones desesperadas y suicidas como la del reinado del emperador Jiaying, a menudo se presentan como relatos sensacionalistas de histeria y crueldad femeninas. Pero no lo son. Son los resultados predecibles y trágicos de un sistema que lleva a los seres humanos a sus límites absolutos, que los despoja de su albedrío y su dignidad, y que los deja solo con las herramientas de supervivencia más desesperadas y brutales. Las mujeres de la ciudad prohibida no eran monstruosas por naturaleza. Fueron convertidas en monstruos por un sistema monstruoso. Fueron víctimas que, en su lucha por sobrevivir, a menudo se convirtieron ellas mismas en perpetradoras, perpetuando el ciclo de crueldad que las había atrapado. Y por cada emperatriz Wu Zetian o Cixi, que logró abrirse paso hasta la cima del poder, hubo miles y miles de Lins y Lienas, cuyos nombres se han perdido en la historia,
cuyo sufrimiento silencioso no fue registrado, cuyas vidas se consideraron insignificantes. Sus historias son la verdadera historia oculta de la ciudad prohibida, una historia que nos desafía a mirar más allá de los relucientes tejados dorados y los majestuosos salones, y a ver el coste humano del imperio, los sacrificios silenciosos sobre los que se construyen los tronos. Es una reflexión sombría e inquietante sobre la naturaleza del poder y sobre la resiliencia y la fragilidad del espíritu humano frente a la opresión sistemática.